Hola a todos. Vamos a ver en este video cómo se elabora un proyecto de investigación. Antes vamos a hacer un repasito con cosas que ya hemos visto, que son, por ejemplo, las partes fundamentales que tiene una investigación. Habíamos dicho que eran tres: el objeto de estudio, o el objeto de investigación, que es el tema que yo conozco, pero me interesa saber algo más, o lo quiero problematizar. También tenemos el medio, que son los recursos, los métodos, las técnicas, ¿sí? Lo que sea más adecuado para el tipo de investigación que voy a llevar a cabo. Y también está la finalidad, que son las razones que a mí me motivan a hacer la investigación. Habían razones que podían ser sociales, ambientales, o simplemente sacar a la luz el problema, ¿sí? Darlo a conocer y ahondar un poco más. También vimos que los medios eran de dos tipos. Teníamos los medios cuantitativos, que eran los que se referían a las cantidades, y los cualitativos, que se referían más a características. Esto también dedicamos un video, eso está ya visto. Vamos entonces a lo que es la investigación en sí. La investigación es un proceso, ¿sí? Y es un proceso que implica, por un lado, seguir pasos ordenados, pero también tener creatividad. El investigador tiene que tener creatividad. Al tener creatividad, uno va también en parte improvisando, entonces es como que es contradictorio, hay que seguir pasos ordenados, pero también hay que tener creatividad. Entonces, en esto se genera un cierto desorden. Al generarse un desorden, decimos que el proceso de investigación termina siendo un proceso complejo. Entonces es imprescindible seguir una lógica de investigación. Y esa lógica de investigación se sigue a partir de dos cosas fundamentales: el qué se pretende conocer y el cómo abordarlo, ¿sí? Cómo abordarlo en forma empírica para lograr la construcción del objeto de estudio. Además de estas dos cosas, también esta lógica plantea el para qué y el por qué se selecciona determinada problemática a investigar. Estos para qué y por qué terminan siendo los objetivos, que es lo que vamos a ver en el video que viene. Y nunca hay que perderlos de vista en la investigación. Ahora vamos a entrar en qué es cada cosa. Vamos al qué. El qué es el objeto de estudio, como dije antes. Es lo que yo ya conozco y deseo conocer más, o encuentro una problemática en ese tema y quiero investigarla. El para qué es la finalidad. Son las finalidades por las que uno quiere producir más conocimiento. Y hay tres causas que pueden ser. Puede ser que uno quiera producir conocimiento por el conocimiento en sí. Puede ser que uno quiera producir conocimiento por las consecuencias teóricas y prácticas que se puedan desprender de él. O puede ser que quiera una retroalimentación, que es producir conocimiento como función de autorregulación de la vida social, ¿sí? Que sirva para implementarlo. Vamos al porqué. El porqué de un proceso de investigación constituye una búsqueda de hechos, ¿sí? Es un camino para conocer la realidad. Se busca una respuesta a una situación que nosotros hemos presentado como problemática. Cuando una investigación tiene aplicación en el campo social, se dice que es una investigación social. Y hay dos tipos de investigaciones sociales: la investigación pura o básica, que es la que solo permite obtener nuevos conocimientos o aumentar el conocimiento que se tiene sobre una teoría. Y la investigación aplicada, que es la que se retroalimenta o sea, en base a la investigación pura, se va enriqueciendo con lo que estaba descubriendo, ¿sí? Busca el conocimiento para aplicarlo inmediatamente sobre la realidad. Nos queda ahí colgado el cómo. Primero hay que armarse un buen marco teórico. Esto también lo vimos en otros videos, que hay que recolectar información, leer, preguntar, ¿sí? Empaparse bien del tema. Cuanto más se lea, más objetivo se puede ser, ¿sí? Y eso es básicamente lo que es el cómo. Vencer la influencia del sentido común y ser objetivos. El proceso de investigación comienza con, entonces, la aparición de unas preguntas que están sin respuesta. Están formuladas como un problema, ¿sí?
Para poder resolverlo es fundamental plantear correctamente las preguntas que yo voy a tratar de contestar, ¿sí? Entonces, lo que tengo que plantear son preguntas claves. Lo que son las preguntas claves son una cuestión no resuelta desde la lógica de la investigación todavía, o sea, es algo que lo que ya se lleva investigado todavía no se resolvió lógicamente. Y se espera con estas preguntas y con esta investigación poder responderlas. Vamos a ver ahora cómo identificar estas preguntas claves para formular el problema. Hay actividades que nos pueden ayudar a nosotros como investigadores a encontrar las preguntas claves. La primera actividad que les sugiero es hacer una lluvia de ideas, una lluvia de preguntas. Nosotros primero elegimos un tema, ¿sí? Un tema que nos interese. Recordemos que tiene que siempre estar involucrada nuestro interés y nuestra curiosidad, si no, no le vamos a dar importancia o nos perdemos en la investigación. Con eso hay que hacer una lista de todos los interrogantes que nos surjan. Cuanto más extensa, mejor, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me interesa conocer sobre los embarazos infantojuveniles, ¿sí? Empiezo a hacer un listado de preguntas. Por ejemplo, no sé, el número de embarazos infantojuveniles aumentó en los últimos 8 años, o en qué sectores sociales es más frecuente el embarazo infantojuvenil, o cuáles son las zonas del Gran Buenos Aires donde se ven más casos de embarazo infantojuvenil. Fíjense que yo estoy hablando de todas preguntas abiertas, no las estoy cerrando, no es que digo en qué sector, es mayor la cantidad de embarazos infantojuveniles en las zonas urbanas que en capital. No estoy cerrándolo, ¿sí? Son todas preguntas que son muy abiertas. Una vez que hice toda esta lluvia de preguntas, voy a pasar a la selección, ¿sí? Hay que seleccionar de ese listado con cuáles me quedo y cuáles voy a descartar. De esta selección van a salir las que van a ser centrales para la investigación, así que esta selección no puede ser arbitraria, hay que tener mucho cuidado. Y hay dos factores que hay que tener en cuenta, los dos a la vez. El factor subjetivo, que es que se eligen las preguntas que yo siento como propias, ¿sí? Los tengo que sentir como propias. Esto es muy importante porque es lo que aumenta mi entusiasmo y mi interés en la investigación. Y el segundo factor a tener en cuenta es el factor técnico, que es que debe ser un tema sobre el que sea posible investigar. Hay que estudiar la factibilidad de la teoría, ¿sí? Y de la metodología, o sea, que las fuentes sean accesibles y que yo las sepa manejar. Hay una filósofa argentina, doctora en antropología, que escribió mucho sobre las prácticas educativas, sobre la práctica docente, que se llama Elena Chili, que escribió qué preguntas no deberían ser preguntas de investigación. Y esto lo tienen que tomar como sugerencia porque si no, complica la investigación y termina quedando en la nada. Por ejemplo, preguntas que no hay que hacer. Preguntas con fuerte carga de supuestos a priorísticos. A priorísticos es a priori, ¿sí? Que yo esté, son los que contienen respuestas que cierran el proceso de investigación. Por ejemplo, si yo, en lugar de lo que les decía antes, pregunto, ¿el embarazo infantojuvenil se da en los sectores de bajos recursos económicos? Estoy cerrando la investigación, ya la estoy eh, direccionando a que vaya ahí. Y respondo sí, no, y punto, se terminó ahí la investigación. Entonces esto no es conveniente. Otra cosa que no es conveniente son preguntas que suponen supuestos valorativos. Se refiere a los valores, cuando están cargadas de el deber ser, digamos, ¿sí? Y se corre el foco de lo que en realidad se quiere conocer. Por ejemplo, la pregunta, ¿el aumento de embarazos infantos-juveniles responde a la falta de claras pautas morales? Ya estoy yendo a los valores, ¿sí? Entonces se pierde el foco de la investigación también con este tipo de preguntas. Otras cosas que no tenemos que hacer es preguntas que suponen preocupaciones derivadas de las necesidades de transformar la realidad sociocultural. Estas abordan la necesidad de producir cambios, ¿sí? Si yo voy a criticar o formular otras políticas, es como que ya me estoy metiendo a decidir, entonces no es conveniente. Por ejemplo, una pregunta que no es conveniente es,
Si el gobierno hace más campañas de ESI, ¿habría menos casos de embarazos infanto-juveniles? Bueno, esto no es conveniente porque ya lo estoy cerrando también. Otro tipo de preguntas que no es conveniente son preguntas que suponen preocupaciones teóricas. Es cuando se vinculan con la preocupación por entender o precisar algún concepto teórico, ¿sí? Y se empiezan a ver como importantes en el tema elegido. Y esto no es conveniente. Por ejemplo, que el niño hoy sea considerado sujeto de derecho, ¿ha producido cambios que lo benefician? Estoy más preocupado, digamos, por la teoría del sujeto de derecho que por lo que yo estaba estudiando en sí. Y otro tipo de preguntas que no es conveniente hacer, según Elena, son las preguntas que suponen preocupaciones metodológicas, que es cuando se refieren al método, ¿sí?, que se usará. Se refieren más al método que a la investigación en sí. Por ejemplo, las entrevistas a informantes claves o historias de vida, que son dos métodos, ¿sí?, cualitativos. ¿Serán suficientes para reunir la información necesaria? No, la verdad que esto no importa a la investigación en sí. No es una pregunta que a mí me aporte nada. Bueno, entonces, a modo de resumen, tenemos que hacer una lluvia de ideas, ¿sí? Una vez elegido el tema, formulamos un montón de preguntas y después seleccionamos las que más interés nos generan, ¿sí? Con esas preguntas es que vamos a encontrar cuál va a ser nuestro problema a investigar. Ahora vamos a dejar para un siguiente video la explicación de cuáles son los objetivos.